Todos, todos participamos de alguna red social, compartimos información o los proveemos de esa información, Facebook, Twitter, Instagram o un grupo de WhatsApp y algunos más que yo desconozco, algunos grupos, aplicaciones, pero en esos grupos surgen controversias. Algunos comparte una foto, un post, postea una frase, algún video, expresa algún pensamiento y, y algunos que no aceptan esa idea, la intolerancia, diría yo, a la diferencia, hace que uno se baje de ese grupo o bloquee a estas personas. Es riesgo su libre albedrío, ¿verdad? Está muy bien que uno elija qué escuchar, qué ver, qué compartir, pero en vez buscando un grupo ideal, una especie de espacio, gente que sintonice absolutamente con lo que uno piensa o dice, uno lo que sucede, entiendo, es que cada vez uno queda más solo, porque nadie es igual al otro, nadie piensa exactamente igual, nadie habla exactamente igual, nadie reacciona exactamente igual a distintos hechos. Y hay un término que siempre me sorprendió, que está en el Otzar Milín, el vocabulario hebreo, el Otzar Milín, tesoro de las palabras, el diccionario, que dice Hasfan. Hasfan en hebreo es stripper. Y yo me preguntaba, hay una tradición donde se promueve el recato, el cuidado de la privacidad, esa singularidad, esa intimidad que uno, no con todos, uno puede compartir, hacer esa relación de intimidad, se cuida. Vamos a un término que uno supone procas. Si bien stripper es aquel que se viste artísticamente, es una especie de artista, pero en ámbitos subterráneos. Aquí había en Uruguay un local llamado Subterráneo Magallanes, donde había strippers masculinos, la activación femenina. Baruch Hashem demanda a las mujeres también que haya hombres artistas que uno vea vestirse, en fin. Entonces busqué el origen, la raíz de este término, y llegué a lo que es el verbo del cual deviene este sustantivo. El verbo es lejasov en hebreo, lejasov, tiene la raíz es trilítera, heit, shim y fei, lejasov, alam es el infinitivo, lejasov, deviene hasfam. Y el verbo se traduce como descubrir, así que el stripper sería, en hebreo es descubridor, y el que descubre en esa reacción, en esa palabra, en su alma o su intolerancia, según los casos. Descubridor, el que, como el juego ese juego de niños, ¿no? Que es la escondida, uno dice piedra libre o pica, como se dice en Uruguay. Y hay un libro muy interesante, gordo, libro del fin del siglo XVIII, su autor es Shneur Zalman Eliade, que se dice que es la Biblia del Hasidú. Esta foto la descubrió su nieto en un lugar y dice, ese es mi abuelo. No había, hoy se postean fotos de todos los días, todo tipo, con ese cuadro que hace que reconozcamos quién, la imagen de Shneur Zalman Eliade, el fundador de Chabad. Chabad tiene que ver es un acrónimo de Jokmah, Binah y Da'at, que tiene con el aspecto intelectual o lo que es Nefesh Elohim. En este libro se explica la Nefesh Behamit y la Nefesh Elohim. Yo entiendo que estudiando la teoría del inconsciente de Freud, con sus tópicos, su ello, su yo, su super-yo, su pulsión de vida, su pulsión de muerte, ideal del yo ideal, etc. Él vivió de este texto. Hay muchas analogías, por eso Freud toma el término psique del griego, que dicen algunos no tiene representación antropomórfica.
la psique, el inconsciente, que para muchos psicoanalistas, por eso escriben psicoanálisis y la P, es un problema epistemológico, el alma, hablar del alma y la quiere hacer una ciencia. No solo Freud, yo creo que todo ese grupo de judíos que se reunían los miércoles con él a discutir este asunto, esta nueva ciencia o arte para mí, Wilhelm Steckel, Otto Rahn, Adolf Adler, Ferenczi, etc. Vivieron de este libro, tuvieron conversaciones con Hasidim en Viena y en distintas partes de Europa, porque hay una analogía muy grande, está Nefesh Beamid, Nefesh Elohim, el alma, la voluntad, esta energía que nos impulsa a la vida o a la muerte, pulsión de vida, pulsión de muerte. El libido para Freud tiene un aspecto salvaje. En Beamid hay un archipiélago que se llama el archipiélago de las Bahamas, que dicen que unos piratas judíos arrecalaron en esas playas y vieron que había unos animales raros, desconocidos, salvajes, y le pusieron Beamid o Bahamas. Ahí viene el término Bahamas, Beamid, salvaje. No puede pensar que la visión evolucionista de la teoría de Darwin de los orígenes de las especies, habla del ser humano, que la evolución de las especies de la biológica tiene que ver con esta parte salvaje, impulsiva del ser humano. Pero una Nefesh Elohim, divina, aspecto, una tensión entre Elohim, también es homónimo de naturaleza, una naturaleza humana que no distingue del resto de las criaturas o especies o naturaleza. Nos hace, como en palabra de Freud, decía Michel Foucault, que Freud responde a la pregunta de Immanuel Kant, que es el hombre que respondía a todas las preguntas. Dice que ese hombre es esa criatura imperfecta, impredecible, irracional y extraordinaria. Por eso en esos grupos uno cuando preguntaba, pensó Eisé Jaján, ¿cuál es el sabio que aprende de todos los seres humanos? Todos tienen algo que aportarnos en esa conversación, en esa controversia. Uno se nutre, se enriquece, incrementa su saber. Aprende, todos tenemos algo que no saber algo que yo no sé. Esa cuestión, el Nefesh Elohim, que tiene que ver con el Da'at, el conocimiento, el impulso mayor, la energía, el conocer. Da'at, en hebreo. Entender el orden, el cosmos, la cosmología y cómo uno puede relacionarse de mejor manera, conociéndose a sí mismo, el ser humano, hacer un bienestar que promueve el bienestar general. Y bueno, y uno de los capítulos de este libro habla de que tiene esa Nefesh tiene 10 cualidades, la Sefirot, habla del mundo Olam HaYetzirah, y Yetzirah es el mundo del impulso, el mundo del inconsciente freudiano, que sería un intermedio entre las acciones y nuestro intelecto, el mundo de la creación. Dice que hay 3 vestimentas del alma. El alma, la Nefesh, el inconsciente, tiene 3 vestimentas. El pensamiento, las palabras y la reacción, diría yo. Pensamiento. Y uno puede descubrir al otro, o descubrirse a sí mismo, en su intolerancia o de alguna de sus palabras. Palabras son hijas del pensamiento. Pero sucede que hoy en día esta vestimenta, el alma, son las vestimentas que hay vestimentas convencionales o de moda o de época. Uno no debería asombrarse, como explícita en ese libro, luego de ver el juicio de Nuremberg de Adolf Eichmann, un hombre, es decir, un burócrata que cumplía con una función de esa versión convencional. Era no solamente Adolf Eichmann, todo el pueblo nazi alemán y los italianos fascistas y los japoneses fascistas estaban de acuerdo con esa, no cuestionaban éticamente esa versión. Hace poco me compartió un compañero un video de un comunicador español, Moto se llama, que tiene un programa de amplia difusión en el mundo, se llama El Hormiguero, y decía que uno debe acceder a su mejor versión, pero mi mejor versión quizá es dañina para mí y para otro. ¿Y quién discute que la perfección o la disciplina o el orden de ese aparato que se llama la Gestapo? ¿Quién dice que no es una versión detallista, refinada, pero dañina? Entonces, como uno reconoce eso siniestro
que tiene que ver con su alma dentro, que hay en cada uno de nosotros. Pero uno, que digo, cada época tiene su aspecto, su siniestralidad. Entonces porque uno compra la ropa en la tienda y se viste con ropa de época, convencionales, o va a una librería y se viste con pensamientos de otro. O en la escuela o en las universidades se nos impone una idea, una ideología, hay un interés. Pero cómo uno confecciona sus propios vestimentas, sus pensamientos, sus palabras, encuentra un estilo, una estética, su decir, cómo uno organiza las palabras, promueve una acción, un hacer determinado sin reaccionar por esa influencia, que recibe permanentemente, ese sobrecarga que hay de información que nos abruma y nos confunde. Y hay un ejemplo, voy a traer un personaje que es el Cantinflas, que crea Mario Moreno, que es una especie de Charles Chaplin, pero hispanoamericano, que confecciona su ropa, sus pantalones bajos, caídos, su sombrero, su bigotito, su forma de andar, así, de bailar, de decir, que detenta un pensamiento, unos valores, que dicen más de Mario Moreno, este personaje, que su vida convencional, su matrimonio, cuando en un restaurante, su acción política como sindicalista, el sindicato de actores en México, etc. Dice más en esta vestimenta, esta desnudez, este personaje, que lo que dice, que lo que su vida convencional. A veces, cómo uno encuentra esas vestimentas, en qué ámbito, y cómo uno logra llevar al mundo para convivir esa singularidad, eso extraordinario que cada uno detenta, conviviendo con el mundo ordinario. Porque él no iba siempre por el mundo como Cantinflas, porque cada stripper hay un estereotipo de stripper. Hay stripper que Batman, Batichica, un rabino, uno puede ser un rabino que con la barba y con el tal y esa ropa, y uno espera, a ver si está circuncidado, si esas ropas son vestimentas de época, o cuando se desnuda hay detrás de esa vestimenta un héroe, como Batman, o un maestro, un rabino que detenta una tradición. Cómo esa desnudez, ese modelo, esa forma de organizar y encontrar esa vestimenta que detenta nuestros pensamientos, esto lleva mucho tiempo. Encontrar gente que tiene la inspiración, como Cantinflas, como Charles Chaplin más agresivo, porque era el cine mudo, no había palabras. Pero también hay una especie de detenta unos valores, un pensamiento, ese personaje y tantos otros. Pero no sé, no es fácil andar desnudo. El mundo ordinario de la convención, de lo políticamente correcto, castiga a aquel que dice, que piensa distinto, que piensa, que cuestiona amablemente, respetuosamente este orden, esta realidad siniestra, o la siniestralidad.